Buenas tardes, mi nombre es Abril García. Bienvenidos al segundo foro informativo virtual en español sobre el COVID-19. Este foro es traído a ustedes por el Departamento de Salud del Condado de Douglas y la Casa del Pueblo. En esta ocasión estaremos hablando sobre los mitos y verdades de la vacuna COVID. Contaremos con la presencia de 3 doctores renombrados del área de habla hispana: el doctor Armando de Alba Rosales, la doctora Sara Hurtado Vares y la doctora Katy Sagrero. Ellos tendrán la oportunidad de presentarse y contestar preguntas o inquietudes de la comunidad. Los invitamos a enviar sus preguntas a través de la aplicación Zoom o Facebook. A continuación, les leeré una declaración de la doctora Ari Poor, directora del Departamento de Salud del Condado de Douglas. La comunidad latina en el sur de Omaha es una parte vital del condado de Douglas. Es una prioridad para el Departamento de Salud del condado vacunar a la mayor cantidad posible de personas en la comunidad. Queremos que sepa que la vacuna es segura, es gratuita y funciona. Vacúnese y proteja a su familia. A continuación, los doctores se presentarán. Adelante, doctor Armando de Alba. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Doctor Armando de Alba Rosales, de la Universidad, del Centro Médico de la Universidad de Nebraska, Colegio de Medicina y Colegio de Salud Pública. A sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Doctora Sara Hurtado, tiene usted la palabra. Hola, buenas tardes y gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Yo soy la doctora Sara Hurtado Vares, soy especialista de enfermedades infecciosas, también en la universidad, el Centro Universitario de Nebraska. Gracias, doctora. Doctora Katy Sagrero, adelante. Hola, gracias a todos. Mi nombre es doctora Katy Sagrero, soy de la clínica One World aquí en Omaha, soy doctora familiar y también desde el año pasado yo trabajo también en nuestras clínicas de vacunación y tratamiento del COVID. Gracias. Gracias a este grupo de doctores por su presentación y gracias a todas las personas que se están conectando vía Facebook Live y que nos han enviado preguntas. Vamos a tratar de contestarlas de la manera más rápida posible para que haya tiempo para todas. La primera pregunta sería, ¿cómo funcionan las vacunas COVID-19? Claro que sí, si me permiten, puedo yo empezar con mucho gusto, con el favor de mis compañeras. Bueno, antes que nada, tengamos en cuenta que la vacuna no nada más es una vacuna, estamos hablando, no es una vacuna, son varias vacunas que son para combatir el COVID-19. Ese es el concepto principal que quisiera empezar. No es una vacuna, sino es una serie de vacunas. Son varias familias para protegernos contra el SARS-CoV-2 que causa la enfermedad del COVID-19. Ahora, las vacunas es un método de protección. Vamos a dejarlo como un ejemplo muy claro. Es como un chaleco antibalas durante una guerra. Nos ayuda a prevenir que una bala nos penetre, pero no nos ayuda. Eso no quiere decir que no nos encontremos una bala, pero sí nos va a proteger en caso de que nos encontremos una bala. Las vacunas son muy similares. Las vacunas es un método de protección que nos ayuda a prevenir que un virus, que en este caso es el SARS-CoV-2 que causa el COVID-19, nos ataque de manera agresiva y nos pueda causar la muerte o una enfermedad severa. Eso es lo que hacen las vacunas y precisamente, ¿qué es lo que hacen? Entrenan a nuestro organismo, a nuestras defensas, para protegernos ante el coronavirus que aún está circulando en nuestras comunidades y es importante que sigamos las demás medidas de prevención y vacunarnos como otra medida más. Lo paso a mis compañeras por si gustarían agregar algo más. Yo solo agregaría que no causan el COVID-19, que tienen un parte muy, muy pequeño y que no causa daño y no pueden causar el virus. Muy bien, muchísimas gracias por contestar esta pregunta. La siguiente pregunta viene de la señora Josefina Medina. Ella vive en el condado de Madison y su pregunta es, ¿qué tan cierto es que las vacunas provienen directamente de fetos humanos? No sé si la doctora Sara quiera comenzar a contestar esta pregunta. Sí, claro, esa es una muy buena pregunta y algo que se está hablando mucho ahorita en la comunidad y es importante saber que las vacunas no contienen células de fetos. Todas las vacunas usaron líneas celulares de feto para hacer estudios preliminares en el laboratorio, pero no contienen células de feto.
Si me permiten complementar rápidamente, un ejemplo que me gusta compartir, de hecho fue un ejemplo que voy a compartir el crédito con el diácono Gregorio Elizalde, porque precisamente es una pregunta muy común en la comunidad feligrés, en los grupos religiosos. Y bueno, un ejemplo que podríamos compartir es por decir, hagan de cuenta que tenemos nosotros un huevo que se va a hacer en un sartén, ¿ok? El huevo prácticamente viene del producto de la gallina y el sartén es hecho de un material por laboratorios o por compañías privadas. En este caso, cuando estamos hablando de la vacuna vendría siendo como el huevo. Esta vacuna no contiene lo que tiene el material del sartén. Los laboratorios a veces utilizan líneas genéticas en sus laboratorios como parte del sartén para probar algunas vacunas, pero eso es muy distinto al contenido de las vacunas. Las vacunas no contienen células de aborto o de células de productos de aborto, ni mucho menos tiene células humanas adentro, en este caso biológicas. Es un contenido genético, pero en ningún momento viene precisamente ligado con este concepto de los abortos. Los laboratorios pudieran utilizar sartenes en donde se prueban vacunas y ahí sí esa situación, ese es otro escenario, pero las vacunas en sí no contienen células ni mucho menos de productos abortados. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta viene directamente de la señora Estrada. ¿Cuál vacuna es más efectiva? A mis papás les administraron la vacuna Pfizer y a mi esposo la vacuna Johnson & Johnson. Doctora Katy, no sé si pueda contestar esta pregunta. Sí, gracias. Entonces, lo que recomendamos más que nada es que usted reciba la vacuna que está disponible para usted en este momento. Aquí en el One World, por ejemplo, estamos dando las vacunas de Pfizer y Moderna en las clínicas de vacunación, pero en los lugares grandes, como en las empacadoras de carne, sí vamos a dar la vacuna de Johnson & Johnson porque está más fácil y está más rápido. Es una sola inyección. Cualquier vacuna que se puede recibir está bien para usted. Platicando de la diferencia, realmente la vacuna de Johnson & Johnson también previno por completo hospitalización y la muerte en estudios, incluso en Sudáfrica, contra variantes. Realmente el FDA, que es el gobierno aquí de los Estados Unidos, nada más quiere que las vacunas tienen una eficacia de más de 50%. Sí es verdad que los de Pfizer y Moderna tienen 95% y los de Johnson & Johnson es poquito menos, 72%, pero lo importante es que de los casos severos, es lo que queremos realmente prevenir, son los casos severos. Sí hay chance que para usted y su familia van a recibir varias vacunas, depende en su situación, en donde trabaja, hasta que si viene aquí al One World para las vacunas, hay chance que va a recibir cualquier otra vacuna, pero está bien, no te preocupes por eso. Gracias. No sé si algún otro doctor quiera comentar sobre este punto. Yo solo diría, esa fue una muy buena respuesta y diría que también no podemos comparar directamente la eficacia de una vacuna en comparación con la otra porque los estudios se hicieron en diferentes poblaciones con diferentes variantes circulando, entonces aunque uno salga un poquito más alta que la otra, en realidad no se pueden comparar directamente. Todas son muy, muy, muy buenas y como dijo la doctora Sagrero, previenen 100% de los casos de hospitalizaciones y de mortalidad. Muy bien, muchas gracias. Doctor Armando, esta pregunta es dirigida a usted. ¿Cuáles son algunos de los efectos secundarios de la vacuna? Claro que sí, esa es una excelente pregunta. Bueno, hay que tener en cuenta dos conceptos distintos. Una son los efectos secundarios y otras son las complicaciones por recibir la vacuna. Son dos cosas muy distintas, aunque pudieran sonar lo mismo. Las complicaciones son enfermedades serias que se pueden desencadenar por en este caso, recibir un tratamiento o una vacuna. Y afortunadamente las vacunas que están circulando en los Estados Unidos contra el COVID-19 no se han demostrado complicaciones. Ahí lo voy a dejar. Sí se ha demostrado y sí se espera que haya efectos secundarios o reacciones por recibir la vacuna.
¿A qué me refiero con esto? Bueno, que una persona puede experimentar reacciones naturales y esperadas porque su organismo se está despertando para ser entrenado y defenderse contra el COVID al recibir la vacuna. Estos efectos secundarios o reacciones por recibir la vacuna son prácticamente aquellos síntomas que hemos escuchado. De hecho, yo ya recibí la vacuna y experimenté alguno de ellos, como dolor de cabeza, como fatiga. Hay algunas personas que pueden tener elevación de la temperatura, un poquito de fiebre. Hay otras personas que le duelen los huesos, los músculos, que le llamamos en manera técnica mialgias o artralgias. En fin, estos síntomas que se presentan de manera esperada son naturalmente esperadas y estas van a desaparecer en 2 o 3 días. Es algo que inclusive nosotros podemos controlar los síntomas con algún medicamento de manera vamos, over the counter, un medicamento de fácil acceso en las farmacias y que puede resolverse el dolor o los síntomas en un par de días. Estos son efectos esperados y hasta cierto punto es natural que se esperen, que se reciban o que se presenten estos síntomas, que esto es muy diferente a tener complicaciones y esas complicaciones no se han demostrado en estudios científicos ni se ha visto y ya llevamos millones de personas en muchas partes del mundo vacunadas con estas 3 vacunas que están circulando en los Estados Unidos, bueno, específicamente Moderna y Pfizer se conoce muy bien, y la de Johnson & Johnson en los Estados Unidos, y no se han presentado complicaciones, se han presentado reacciones secundarias, pero una vez más es distinto de las complicaciones. Muy bien, muchas gracias, doctor de Alba. Doctora Sara Hurtado, la señora Marta Marfileño del condado de Buffalo dijo que ha leído que la vacuna causa infertilidad. ¿Es esto cierto? Eso es una muy buena pregunta que se ha circulado mucho, se ha convertido como en un mito en las redes sociales y es muy importante aclararlo porque no hay ninguna evidencia científica que la vacuna causa infertilidad. Ni la vacuna ni contra el COVID-19 ni ninguna otra vacuna y tampoco los anticuerpos contra el COVID-19, ninguna causa infertilidad. Muy bien. Muchas gracias, doctora Hurtado. Doctora Sagrero, también esta pregunta viene de la señora Marta Marfileño del condado de Buffalo. Ella pregunta si la vacuna causará cáncer dentro de varios años. Sí, gracias. Entonces, voy a platicar de una pregunta un poquito más específica. Parece que cada semana aquí en la clínica recibimos una nueva pregunta. Y una pregunta muy común ahorita es si la vacuna provoca cáncer del seno en la mujer. Entonces, voy a platicar un poquito específica de esta situación. Mi respuesta es no. Las vacunas contra COVID no provocan ningún cáncer y específica no provocan cáncer del seno. Quizás la gente está pues escuchando o en la noticia salió algo una vacuna que le puede dar síntomas del cáncer del seno, pero realmente eso no es la verdad. Lo que pasa es después de cualquier vacunación o una infección, puede inflamar los ganglios o las anginas, a veces la gente dice, o los ganglios linfáticos que tenemos en el cuerpo. Tenemos esos ganglios también abajo de las axilas y a veces después de una vacuna, esos ganglios se ponen más grandes. Es lo que estaban viendo en mamogramas, que un ganglio un poquito más grande que lo normal. Y hay gente que puede sentir también un ganglio un poquito inflamado después de la vacuna, pero eso no es cáncer. Y no están viendo evidencia de cáncer en las mamogramas de personas. Un consejo que podemos decir específicamente de esa situación de la mamograma y la vacuna del COVID es que se pueden esperar las mujeres que tienen citas para las dos cosas, para la vacuna del COVID y la mamograma, pueden esperar, si no es urgente, su mamografía 4 a 6 semanas después de segunda dosis de COVID de la vacuna para prevenir que se nota ese ganglio linfático inflamado. Eso salió en las noticias y hay otras preguntas sobre el cáncer, pero realmente no hay ninguna razón para creer que las vacunas están provocando cáncer. Ok, vamos a pasar entonces a la siguiente pregunta, doctor de Alba. La población de la tercera edad está preocupada de que la vacuna o las reacciones adversas puedan ser peligrosas. ¿Qué puede compartir sobre esta preocupación? Bueno,
Antes que nada, es excelente pregunta, porque empezamos nosotros vacunando a nuestras personas de la tercera edad primero, y los vacunamos porque es considerado como un grupo de riesgo. Aquí hay que poner en una balanza, definitivamente, lo que el COVID-19 puede causar a una persona de la tercera edad con lo que la vacuna, en este caso efectos secundarios que pueda causar la vacuna, como los que ya platicamos y describimos de los síntomas. Entonces, cuando nosotros ponemos esa balanza, no hay ninguna duda, ni tampoco hay ninguna comparación, porque los estragos y la afección que puede causar el COVID-19 en las personas de la tercera edad puede ser inclusive fulminante, puede causarle la vida a una de estas, de nuestros abuelitos, de nuestros tíos, que si les llega a dar el COVID, la pueden sufrir mucho. Y eso es lo que tratamos de evitar, porque las vacunas, a pesar de que causan efectos secundarios como los que hablamos, del dolor de cabeza, del cansancio, en este caso, del sentir un sueño muy pesado por 1 o 2 días, va a desaparecer. Ahora, es una protección que le estamos brindando, porque en nuestra comunidad latina sabemos que las personas de la tercera edad, nuestros abuelitos, nuestras abuelitas, son muy queridos y queremos visitarlos. Ellos también necesitan que los visitemos. La forma en que podemos ofrecerles esa protección tan grande para que puedan reactivar esas interacciones con su familia y con las sociedades a través de la vacuna es una protección enorme que de verdad vale mucho la pena. Y cuando se compara con los efectos secundarios de la vacuna, en realidad no hay comparación alguna. Esa es lo que podría decir acerca de cuando hablamos de las consideraciones con las personas de la tercera edad. Así que no tengan duda, sí es conveniente vacunar a las personas de la tercera edad, aún y con enfermedades crónicas, si tienen la oportunidad de platicarlo con su médico. Chequen con sus médicos de cabecera. Si tienen alguna duda específica de su salud, platíquenlo en su lugar de salud más cercano. Pero en general nosotros sí la recomendamos porque precisamente ponemos en esa balanza el riesgo que existe contra el COVID y lo que pueden recibir con la vacuna. Excelente, muchas gracias, doctor Armando de Alba. Doctora Sara Hurtado, ¿cómo se comparan los riesgos de contraer COVID con los riesgos de recibir la vacuna? Sí, muy buena pregunta, y mi colega, el doctor de Alba, ya habló mucho sobre la balanza, y eso para mí es muy claro. Ya se han administrado más de 100 millones de dosis de la vacuna en los Estados Unidos, mucho más en el mundo, y no ha habido ningún muerto por causa de la vacuna, directa de la vacuna. Pero en contraste han muerto más de 5,000 personas en este país por causa de COVID y mucho más de 2 millones en el mundo. Entonces el riesgo de COVID es mucho, mucho más que el riesgo de la vacuna. Aún así hay que acordarse, y como ya dijo el doctor de Alba, que las vacunas sí tienen efectos secundarios y hay que prepararnos para esos efectos secundarios. Lo bueno es que duran muy poco tiempo y nos podemos preparar, podemos descansar el día siguiente y estar preparados para esos efectos secundarios. Muy bien, gracias, doctora. Doctora Sagrero, esta pregunta va dirigida a usted. ¿Puedo contraer o transmitir COVID-19 al recibir la vacuna? Gracias. Entonces, lo más importante es saber sobre todas las vacunas que están en uso hoy y también en desarrollo es que no tiene el virus vivo. Eso significa que la vacuna no puede darle el virus de COVID y no es una cosa que va a transmitir sin saber el virus de COVID por la vacuna, porque no contiene el virus vivo, contiene nada más las proteínas del virus para que su sistema inmunológico se puede hacer los anticuerpos, ¿verdad? Un punto muy importante platicando de eso, la vacuna pues sí puede causar varios efectos secundarios, pero no provoca síntomas específicamente de COVID. Por ejemplo, el tos y también que si pierde el gusto, el olfato. Entre las vacunas, todavía es muy importante que hace su prueba de COVID, porque no es verdad también que la vacuna puede dar todos los síntomas de COVID. Los efectos comunes como los dolores de cuerpo, ¿verdad? Dolor de cabeza, sí puede pasar, pero no es el virus vivo. Nada más para complementar el acertado comentario de mi colega, la doctora Katy Sagrero,
es muy importante aclarar con la audiencia porque también se presta para distintas versiones dependiendo del país en donde estamos. Entendemos que nuestra comunidad tiene conexiones directas con los países de origen o con otros países más allá de Estados Unidos. En lo personal, yo lo tengo con México. Y en México están circulando distintas vacunas a las que están circulando en los Estados Unidos. Esto es muy claro dejarlo también sobre la mesa con nuestra comunidad latina. El mensaje de aquí que queremos darles es que las vacunas que están circulando aquí en los Estados Unidos son seguras y son totalmente estudiadas por una asociación que es la FDA para poder ser aprobadas y poder ser circuladas en los Estados Unidos. Hay vacunas en otros países, por ejemplo, en México, que no son aprobadas las vacunas todavía en los Estados Unidos. En México están circulando vacunas como el Sputnik de Rusia, como la de Sinovac de China, y esas pertenecen a otras familias. Esas vacunas, y eso se presta malinterpretación, porque hay personas, hay grupos antivacunas que están utilizando mensajes que podrían ser pertenecientes a otra familia de vacunas que no están circulando en los Estados Unidos. Por ejemplo, vacunas de China están utilizando componentes de virus vivos atenuados. Eso no sucede en los Estados Unidos porque las vacunas en los Estados Unidos, que son Moderna, Pfizer y Johnson & Johnson, no contienen el virus. No es la misma vacuna que es la que se está produciendo en Rusia o en China. Eso es muy claro, hay que dejarlo muy claro porque muchas versiones, sobre todo para desinformar y meter miedo a nuestra comunidad, están utilizando información que viene de otros países y que no aplica en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, las vacunas que están aquí son seguras y sí sirven. Excelente. ¿Puedo añadir una cosa? Claro que sí. Claro. Solo diría que si oímos que alguien dice, pues yo me puse la vacuna y en 3 días después supe que estaba enfermo de COVID-19, eso también es posible. Hay que acordarnos de que la vacuna no se llega a tener su mayor protección hasta 2 semanas después de la última dosis. Así se estudiaron. Entonces, con la de Pfizer es 2 semanas después de la segunda dosis, igual con la de Moderna. Y con la de Johnson & Johnson, 2 semanas después de la primera dosis, porque solo hay una dosis. Pero es hasta ese punto que no tienes toda la mayor protección de la vacuna. Entonces, si estamos con alguien que tiene COVID antes de esa temporada, todavía hay más probabilidad de infectarnos que después de 2 semanas después de la última dosis. Muy bien, muchas gracias. Doctor Armando, tengo 2 personas que hacen preguntas que podemos ponerlas en una sola. Cecilia G. del condado de Douglas pregunta, estoy embarazada, ¿cuándo puedo vacunarme y cómo sé si la vacuna COVID afectará a mi bebé? Y dentro de esta pregunta yo creo que se puede contestar, está Alma Fuentes, quien nos pregunta si se recomienda vacunar a una mujer que está amamantando. Excelentes preguntas y también lo voy a dejar abierto a mis compañeras por lo que quieran agregar. Una de los factores que ponemos en la balanza precisamente con las mujeres, en primera, si usted está embarazada, muy probablemente lleva un control prenatal o tiene algún médico que está supervisando su embarazo. Lo primero que le recomendaría es hablar con su médico de cabecera porque puede tener alguna circunstancia especial que el ginecólogo o el doctor prefiera que espere que reciba la vacuna hasta después del embarazo. Entonces, mi primera recomendación para usted es háblelo con su doctor y ver cuáles son los beneficios o si le recomienda tener la vacuna antes o no. Porque aquí hay 2 consideraciones muy grandes. ¿Ok? Aquellas personas embarazadas que están en riesgo de infectarse, vamos a poner un ejemplo, una persona que trabaja en un sector salud, alguna enfermera o alguna doctora, ellos tienen que atender a pacientes y tienen un alto riesgo precisamente de estar en contacto con un paciente que tenga COVID. Entonces, a esas personas embarazadas que tienen un alto riesgo mayor de contagiarse, la invitación o la recomendación de vacunarse es muy alta. Decimos que esas personas sí se deben de vacunar, idealmente se deben de vacunar porque hay ese riesgo de contacto. Lo mismo sucede con personas que están trabajando en industrias de la comida, etcétera. Ahora, a comparación, si hay una persona de bajo riesgo, que en este caso, que puede tener el lujo de quedarse en casa,
que no hay mucha interacción social, que esa persona está protegida muy bien y no tiene la necesidad de salir más que disfrutar de su embarazo o ir a las consultas clínicas, pues esa persona es un bajo riesgo y a veces recomendamos a esas personas que esperen a que se termine el embarazo y después se apliquen la vacuna. Entonces, son consideraciones, estoy poniendo ejemplos para contrastar de una persona de alto riesgo que sí la recomendamos y otra persona de bajo riesgo que, bueno, hay la posibilidad de que le digan, ¿sabes qué? Espérense. Ahora, cabe mencionar que hasta el día de hoy, las personas que han recibido la vacuna y que están embarazadas no han tenido complicaciones, ni tampoco ha afectado a los bebés que han nacido de esas personas que han estado embarazadas. Es muy temprano para llegar a conclusiones específicas, pero al menos de esas personas que se decidió vacunar por el alto riesgo al contagio, porque si se contagian esas personas de COVID mientras el embarazo, es peor. Las mujeres se pueden, en este caso, fallecer e inclusive pueden causar abortos e inclusive pueden perder al producto si les llega a dar COVID. Entonces, por eso a esas personas sí se les recomienda que obtengan la vacuna porque no se conoce que haya ningún riesgo hasta el momento. Paso el micrófono a alguna de mis compañeras si quiere agregar algo. Otro beneficio que podría ser, no vamos a saber hasta que tengamos los estudios, es que sí hemos visto anticuerpos contra el COVID-19 en las mujeres que han recibido la vacuna mientras estaban embarazadas. Entonces, esa es una manera de proteger al bebé cuando está muy recién nacido y con bajos defensas del bebé. Sí, y para la otra pregunta, yo creo que si está amamentando, no tiene que parar de dar pecho por la vacuna. Recomendamos que sigue dando pecho a su bebé mientras que recibe la vacuna. Y siempre estamos platicando, ¿verdad?, de los beneficios y los riesgos. Y sabemos que si da una infección de COVID durante el embarazo, puede tener muchas complicaciones, puede causar muchas complicaciones durante el embarazo también. Es algo para pensar. Muchas gracias. La siguiente pregunta, doctora Sara Hurtado, dice lo siguiente: si me dieron anticuerpos monoclonales, ¿puedo vacunarme? Buena pregunta. Bueno, si tuvo COVID-19 y como parte de su tratamiento recibió anticuerpos monoclonales o hasta plasma convalescente, aún puede recibir la vacuna, pero se recomienda esperar 3 meses, 90 días, para que la vacuna le ofrezca la mayor protección posible. Otra pregunta podría ser que si tuve COVID, es importante vacunarse, y la respuesta es sí. Los anticuerpos que se forman después de la enfermedad natural no siempre son suficientes para protegerle contra una segunda infección y no sabemos cuánto duran. Entonces, no, y hay casos de que se infecten por una segunda vez. Entonces, para evitar una segunda infección es importante vacunarse aunque ya tuvo COVID. Muy bien, a lo mejor eso contesta la pregunta de la señora Mirna Consuelo Lozano. Ella pregunta que si tiene que esperar 90 días para vacunarse si dio positivo a COVID, pero se recuperó en casa. No tiene que esperar. Si ya le ofrecieron la vacuna y ya tiene su cita, puede recibirla, no va a haber ningún daño, pero si puede esperar, si quiere darle paso a otra persona primero, puede esperar 90 días, porque sabemos que 90 días es el tiempo en que después de una infección natural, a lo mejor tiene protección. Muy bien, muchas gracias. Doctora Sagrero, si una persona recibe la vacuna, ¿puede dejar de usar cubrebocas o mascarilla? Sí, es muy buena pregunta. Entonces, platicando de la última pregunta también, es importante recordar que la protección de las vacunas realmente son 2 semanas después de la segunda dosis, si es la vacuna de Pfizer o Moderna. Y también después de 2 semanas después de la vacuna de Johnson & Johnson. Y para la gente que ya dio positivo del COVID, es importante saber también que no es inmediatamente que vas a agarrar la inmunidad de la vacuna, mientras que todavía su inmunidad natural por un rato, ¿verdad? Pero realmente son las 2 semanas después de la segunda dosis. Si tenemos nuevas reglas del CDC, del gobierno aquí de los Estados Unidos, cuando estás en el público, cuando vas a la tienda, cuando vas a la iglesia, todavía la gente que tiene sus vacunas tiene que usar
mascarilla, todavía usar el distanciamiento social, el gel para las manos, todo eso sí, todavía sigue las reglas. La diferencia es ya pueden estar en grupos pequeños con otras personas sin mascarilla. So, por ejemplo, si ya se pueden reunir en grupos con otra gente que ya tiene sus vacunas, como que con sus compañeros de trabajo que todos tienen sus vacunas, sí pueden reunir en grupos pequeños adentro de una casa sin máscara. También pueden ir a visitar a familiares sin máscara si nadie en la casa tiene mayor riesgo de complicación de COVID. So, si hay una persona de mayor edad o una persona que tiene muchas enfermedades crónicas, es mejor todavía usar la mascarilla. Pero si todos son sanos, no tienen ninguna enfermedad crónica, sí pueden reunir sin mascarilla. So, eso es algo nuevo que tenemos. Es más razón para ir para hacer sus vacunas. Todavía no estamos recomendando que la gente vaya a grupos muy grandes, que va a un concierto sin usar máscara, porque ninguna de las vacunas es 100%, pero es más razón para agarrar las vacunas que pueden reunir al menos adentro de una casa con sus familiares. Me gustaría... Adelante. Si me permite agregar al comentario de mi colega Sagrero, es también muy importante compartir con la comunidad que la vacuna es un método de protección más. La vacuna no es un silver bullet que va o un switch que se prende y apaga y que se va a acabar el COVID. El coronavirus va a estar circulando en nuestra comunidad todavía y habrá gente que todavía necesite después vacunarse, que no va a estar vacunada. ¿Ok? Entonces, el uso del cubrebocas, el lavado de manos y el distanciamiento social deben de continuar aún y cuando reciba usted la vacuna. Habrá algunas excepciones, como lo bien indicó mi colega, en cuanto a las casas o en las familias en donde se conoce los miembros que se tiene un control de aquellos que han recibido la vacuna, que se saben que se están cuidando. Pero en público, ¿por qué todavía no podemos hacer esto? Porque el virus todavía va a estar allá afuera y nosotros podemos estar en contacto y aún hay la posibilidad de que nosotros podamos transportar al virus. Tal vez no nos afecte a nosotros, pero sí lo podemos transportar a alguien que aún no está vacunada y que esa persona se puede enfermar de manera grave por no estar vacunada o tener alguna enfermedad secundaria. Entonces, aquí es donde entra el sentido de colectividad, el sentido de comunidad, porque tenemos que pensar en las demás personas, en los amigos, en los parientes, que también siguen en riesgo y que no han recibido la vacuna y que están igualmente expuestos y vulnerables a estar enfermos por COVID. Por eso es que se recomienda que en lugares públicos todavía continuemos con el uso del cubrebocas, el lavado de manos y el distanciamiento social hasta que todos estemos vacunados en el país, que ya esperamos que va a ser pronto. Tenemos esa proyección que va a ser en los siguientes meses aquí en los Estados Unidos, en donde la gran mayoría del país vamos a estar vacunados. Y ahí es en cuando ya podemos empezar a pensar que en público podríamos reducir las medidas más estrictamente. Pero por el momento, si usted recibe la vacuna, siga utilizando el uso de cubrebocas, lavado de manos, distanciamiento social, sobre todo en público, porque hay personas que aún no están vacunadas. Excelente información, muchas gracias, doctores. La siguiente pregunta viene de la bióloga Lorena Martínez. Ella está en México y pregunta, ¿es cierto que a mediano plazo, más de un año, puede darse el efecto de ADES, es decir, enfermedades aumentadas por anticuerpos vacunales, por lo que en lugar de proteger, faciliten otras enfermedades inmunomedianas o pulmonares? Sí, claro, esa es una muy buena pregunta y lo que pasa es que se hizo pregunta porque hay otras vacunas que eso ha pasado y no han sido aprobadas, como la vacuna contra el dengue. Y al principio, cuando estaban estudiando el el SARS-1, eso pasó en los estudios preliminares en animales. Entonces, se tuvo mucha precaución cuando estaban desarrollando vacunas contra el COVID-19 porque teníamos miedo de que pudiera pasar eso. Pero
hasta ahora, ni en los estudios preliminares en animales, que son los más importantes para primero desarrollar ese efecto secundario, ni en los millones de dosis que se han dado, no hemos visto, muchas gracias a Dios, que no hemos visto el ADES. Hay una situación que me gustaría compartir, agregado al acertado comentario de la doctora Hurtado Vares, que estoy totalmente de acuerdo con ella. Vamos a escuchar distintas versiones, va relacionado, y lo comparto desde el punto de vista también como médico en México. Yo me encuentro todavía activo como médico en México, conozco he tratado pacientes, de hecho, de COVID en México. Y bueno, en México la situación es distinta a la que se está viviendo en los Estados Unidos. Una vez más, va al concepto de que hay otras vacunas que están circulando y que no podemos defender de la misma manera que estamos defendiendo las que están circulando en los Estados Unidos. No porque nos patrocinen o no porque tengamos favoritismo a las vacunas americanas. Esto no se trata de un país o de otro, de México, de Estados Unidos. Esto no se trata de eso, se trata de la salud global. Hay algunas vacunas que están circulando en México, como la vacuna de China, por ejemplo, la Sinovac. Esa utiliza virus vivos atenuados del SARS-CoV-2. Esa es otra historia, eso no sucede en los Estados Unidos porque no la estamos nosotros distribuyendo en los Estados Unidos. En esos casos, ahí estamos nosotros aún limitados para hacer una conclusión. Hay algunos datos o proyecciones que se dan, por decir este comentario que nos comparte el día de hoy en la audiencia, puede ser precisamente el caso, y por lo que tengo entendido es el caso de las vacunas que se han estudiado en China y en otras partes como en Rusia, que precisamente se ha demostrado algunos efectos. Aquí en los Estados Unidos, por eso no se ha llegado a aprobar estas vacunas. Hay otros países que han visto un beneficio en aprobarlas y no podemos defender esa decisión, desafortunadamente, pero sí hay que dejar en claro que las vacunas de los Estados Unidos que están circulando aquí, que son Moderna, Pfizer y ahorita Johnson & Johnson, pasan por un proceso muy riguroso a través de la FDA que evalúa y estudia desde que el inicio, que es la fase 1, hasta la fase 3 que estamos ahorita con las vacunas en la fase ya de emergencia. Y hay una cuarta fase, que esa es la fase ya en ese caso de aprobación de comercialización, que aún no hemos llegado, pero hasta donde estamos precisamente ahorita estudiando y lo que se conoce desde el inicio de los estudios de las vacunas, afortunadamente las vacunas no han demostrado que tenga alguna interferencia con lo que es el sistema tanto del DNA, ni tampoco que pudiera causar o desencadenar problemas oncológicos o de cáncer o problemas inclusive crónico-degenerativos como lo es la hipertensión o algunos problemas pulmonares, porque no hay esa interferencia. Una vez más, las vacunas que estamos nosotros defendiendo, que son las que están circulando en los Estados Unidos, utilizan una tecnología que al mismo tiempo no se ingresa en ninguna parte del virus. Esta es una parte, ellos solamente dan una orden a nuestras células para que produzcan una proteína y esa señal se desintegra en las siguientes semanas. Por eso nosotros no tenemos no dudamos en decir que estas vacunas son seguras y que a nivel genético no tenemos ninguna preocupación por el proceso de desintegración que existe propio de las vacunas circulando en los Estados Unidos. Muchísimas gracias, doctor. La siguiente pregunta viene de Paulo Flores y él pregunta que si se necesita identificación en Nebraska para poder recibir la vacuna. So yo puedo platicar un poco de eso. En el One World tenemos mucha forma de identificación. Si tiene un pasaporte o una identificación de su país, no hay ningún problema. Otra pregunta que está un poquito relacionado, muy importante, su estado legal aquí en los Estados Unidos no afecta si puede recibir la vacuna o no. Entonces, no es necesario tener una identificación de los Estados Unidos. Es mejor si trae una identificación a la clínica, ¿verdad? Nada más para que podamos ver quién es. Pero si no es necesario que es como un ID o un pasaporte de los Estados Unidos. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta, doctora Sara Hurtado, preguntan acerca de la vacuna AstraZeneca. ¿Qué tan favorable es para los adultos mayores? ¿El porcentaje de efectividad que otorga? Y también, ¿qué opinan de la suspensión de esta vacuna en países europeos por sus efectos secundarios?
Sí, buena pregunta. La vacuna AstraZeneca aún no está aprobada aquí en los Estados Unidos porque aún no se ha terminado para que sea aprobado aquí en los Estados Unidos se tiene que estar estudiado en este país con los variantes que están circulando aquí. Entonces aún no tenemos datos sobre la eficacia aquí en los Estados Unidos. Aún así, en los estudios que se han hecho en otros países y por la razón por la que fue aprobada en Europa, en México, en otros países, tuvo muy buena eficacia, y también igual previene 100% de casos, hospitalizaciones y de fallecimientos por el COVID-19. Hay una señal ahora que unos coágulos, unas personas que han recibido la vacuna se han encontrado con coágulos. Los coágulos son muy comunes, acontecen en un porcentaje de la población diario. Entonces, lo que no se sabe es si están relacionadas con la vacuna y por seguir con mucha precaución, muchos países han parado la vacuna y eso es, o sea, está bien para que hagamos las investigaciones para saber bien si están relacionadas o no y parar la vacuna si están relacionadas, pero hasta ahora no hay señal de que estén relacionadas. Puedo compartir también brevemente mi punto de vista, es muy similar, de hecho concuerdo totalmente con la doctora Hurtado Vares. Hay países en Europa, Dinamarca, Noruega, Irlanda, que se ha frenado, inclusive en Asia, que se ha frenado la inyección de la AstraZeneca. Aquí en los Estados Unidos, porque ya estaba ya aprobada para circular, aquí en los Estados Unidos aún no se ha aprobado. Esa es una gran ventaja que tenemos nosotros porque aún se están llevando a cabo estudios por una parte. Entonces, no hay preocupación en lo que debe de ser aquí en los Estados Unidos porque no es de las vacunas que están circulando ahorita en los Estados Unidos. Entonces, no tenemos que tener un red flag por el momento porque no están en la comunidad, se están estudiando. En segundo, las cuestiones de las razones por las cuales se están parando es precisamente por la cuestión de lo que son los coágulos y no se ha podido demostrar hasta el momento y es lo que están estudiando otros países para ver si está relacionado. Por el momento aún los casos son menores a lo que se presentan usualmente con cualquiera persona que no reciba inclusive la vacuna. Entonces se está llevando a cabo la comparación. En los Estados Unidos no está aprobada, entonces podemos estar confiados que las que están circulando sí son seguras y sí nos protegen. Muy bien, muchas gracias. Margarita Hurtado pregunta, ¿cuánto tiempo dura la inmunidad de la vacuna? Aún no sabemos exactamente cuánto tiempo dura porque las vacunas no hemos tenido las vacunas por mucho tiempo, pero parece que por lo menos 6 a 8 meses porque eso es el tiempo en los que los hemos estudiado. Pero gracias a todos los pacientes, los participantes de las investigaciones que aún están yendo a sus citas y dejándonos saber si les da COVID o si todavía tienen anticuerpos, ya con tiempo vamos a saber, pero hay mucha evidencia científica para tener esperanza de que sea más de un año la protección. Muy bien. Doctora Sagrero, Margarita Hurtado también pregunta que ya se puso la primera dosis de AstraZeneca. ¿Puede ponerse la segunda dosis de otra vacuna? Eso es buena pregunta. No es recomendable intercambiar las vacunas porque no pensamos que algo mal va a pasar, ¿verdad? Pero no podemos decir si el eficaz al final de las dos vacunas va a ser igual. Por ejemplo, si alguien está en otro país, se pone una vacuna que no tenemos aquí en los Estados Unidos, las opciones son nada más quedar con esa sola dosis de la vacuna y tenerla eficaz después de una dosis, esperar un rato y poner las dos dosis de otra vacuna que está aquí, pero realmente no es recomendable intercambio las dosis si está disponible las dosis de la misma vacuna que usted ya recibió. Por ejemplo, la más común es si la gente pueden obtener Pfizer y luego Moderna, es mejor si le pueden obtener las dos, pero la razón de eso es para que la eficaz al final de todo es 95%. Perfecto. Tenemos una pregunta de la señora Sandra
Rodríguez. Y ella pregunta que tiene 45 años, ¿cuándo podrá obtener la vacuna? No sabemos No sé si... exactamente. Ahorita el condado de Douglas todavía está en personas mayores de 65 años, y la próxima, y maestros, empacadores, y después va a seguir a la fase 2, que va a incluir personas mayores de 50 años, pero cada condado va a ser un poco diferente y está manejado por el estado. Pero esperamos que dentro de los próximos meses. Muy bien, pues muchas gracias, doctores. Contestamos todas las preguntas que nos hicieron llegar a los participantes, ya sea vía Zoom y vía Facebook. Los invito a cada uno de ustedes a enviar un mensaje a la comunidad latina con respecto a la vacuna. No sé si quiere empezar usted, doctor Arnaldo de Alba. Claro que sí, muchas gracias. Pues antes que nada, es un honor estar aquí con mis colegas de los centros de salud que están aquí en la localidad de Omaha. Estamos aquí representando a muchísimos colegas, doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras, técnicos que están día a día precisamente sumando esfuerzos para atacar el COVID-19. Pero una vez más, esta lucha comienza en la comunidad y comienza en sus casas, comienzan con ustedes mismos. Necesitamos aún estar con la guardia en alto. Necesitamos aún seguir las medidas de prevención. La vacuna es muy importante y también las otras medidas de prevención para ganarle esta batalla al coronavirus. Hay que decirle que sí a las vacunas. Aquí en los Estados Unidos tenemos la ventaja de tener vacunas seguras y que sí nos protegen. Vacúnese pronto, porque ahora sí que si se vacuna usted y nos vacunamos nosotros, le vamos a ganar esta batalla al coronavirus. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Gracias, doctor. Doctora Sara Hurtado. Es difícil seguir los pasos del doctor de Alba, que siempre siento orgullo y ánimo con los mensajes. Pero igualmente, gracias. Estoy completamente de acuerdo. Yo me acuerdo que el día en que primero oí las noticias sobre las vacunas y que salieron ya los resultados preliminarios de los estudios, que salió ya con una eficacia de 95%, fue como un sueño. Yo sentí que fue un milagro, que realmente es un sueño que hemos dado en menos de un año de una pandemia, una vacuna que nos va a ayudar a salir de esta pandemia. Entonces, sí, yo tuve dudas, me sentí nerviosa, pero más que nada me sentí alegre, me sentí muchísima esperanza porque los datos científicos son buenísimos. Estas vacunas son seguras, y nos van a ayudar a salir de la pandemia. Entonces, dígale sí. Muchas gracias, doctora Hurtado. Doctora Katy Sagrero, le cedo la palabra. Sí, gracias. Pues primeramente quiero pasar el número para la vacunación aquí de One World. Nosotros sí tenemos la clínica de vacunación para gente que ni son pacientes del One World, que tiene 65 años y mayor. Ese es el número para llamar. Está disponible también en el sitio de internet de One World. Tengo más información sobre todo eso también. Tengo un YouTube con mi mismo nombre que tiene otra información. Y historias de gente, más que nada mi familia que ya se vacunó y sus historias. Entonces, nada más sí, quiero decir a todos, si tienen preguntas, si todavía tienen dudas, que platiquen con sus doctores, pero cuando es el momento para poner la vacuna, que dice que sí, porque a veces hay un momento que tenemos vacunas extras, lo que sea, y si está lista, si está preparada, pueden recibir la vacuna. Y realmente yo pienso que es la mejor herramienta que nosotros tenemos para que termine la pandemia. Agradecemos a los doctores por su participación en este foro, al igual a todas las personas que se conectaron vía Zoom o Facebook Live. Este foro fue traído a ustedes por el Departamento de Salud del Condado de Douglas y la Casa del Pueblo. Si usted desea programar una cita de vacunación, por favor llame al teléfono 402-444-3400. Muchas gracias a todos por su participación. Mi nombre es Abril García. Hasta la próxima.